Las preguntas las realizaré yo, Sergio Cosia, Procurador General de la República del Paraguay. Adelante, por favor. Antes que nada, saludar a la honorable Corte, ilustres representantes de la Comisión, ilustres representantes de la querella, señor secretario. En primer término, quisiera saber si me puede responder el testigo. Si él asistía regularmente a la Fiscalía para revisar la causa penal caratulada como Saturnino Gamarra y otros sobre privación de libertad, tortura y otros. Nosotros éramos informados por nuestros abogados del proceso que se estaba dando en esa causa, pero siempre, por supuesto, nuestra disconformidad. Yo he manifestado claramente mi disconformidad a los fiscales con ocasión de la reconstrucción del rescate de mi persona y la del señor Anuncio Martí, el del día 30 de enero. ¿Por qué? Porque a esa altura, aún en el año 2002, los señores fiscales no estaban realizando muchísimas diligencias que nosotros considerábamos fundamental para que el proceso vaya adelante y esto no quede en la impunidad. Gracias. Es más, le pedí a los 3 fiscales intervinientes, al fiscal Duarte, Arregui y Sánchez, que se retiren de esa diligencia, y participó solo uno de los fiscales porque la presión que nosotros teníamos como víctimas era tan grande y la frustración era tan grande que no conseguía con esos fiscales. Y en ese contexto, dígame, ¿usted solicitó o le solicitó a sus abogados de algún tipo de queja por escrito? ¿Presentó alguna recusación o manifestó el ejercicio del auxilio judicial al juez penal de garantía? Es decir, ¿ejerció alguno de los derechos que tenía consagrados en la República del Paraguay? Bueno, señor, en respuesta a la pregunta del representante del Estado paraguayo, voy a decir lo siguiente. En la audiencia preliminar del caso mencionado de secuestro y tortura que sufrimos con el señor Anuncio Martí, hemos presentado, sí, todos los escritos, requerimientos correspondientes ante la jueza Griselda Caballero. Eso ya fue a principios del año 2003. La jueza Griselda Caballero, recuerdo, tomó una decisión de remitir de nuevo el expediente ante la falta de acusación de los fiscales. Tomó la decisión de remitir de nuevo el expediente a la Fiscalía General del Estado porque esta jueza de garantías consideraba servir de base a un juicio oral y público. Entonces, siempre estuvimos, pero nosotros no somos los titulares de la acción penal. Los titulares de la acción penal son los miembros del Ministerio Público y nosotros solo podemos hacer reclamos menos los medios para dirigir la investigación. Gracias. Entiendo entonces que no recusó a ninguno de los fiscales. Siguiente pregunta. Si formuló denuncia contra alguno de los agentes fiscales intervinientes ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados por mal desempeño de sus funciones. No presentamos porque no valía la pena, en el sentido de que ya en instancia del juzgado de garantías a cargo de la jueza Griselda Caballero, tuvimos un punto de apoyo, pero lamentablemente la estructura del Ministerio Público no quiso realizar ninguna acusación, por lo tanto ese proceso quedó sin acusación y fue cerrado después por un problema técnico, no porque la Corte Suprema de Justicia, como en cierta medida se señaló, haya creído que no habían elementos de juicio para llevar ese proceso a un juicio oral. Meramente ese proceso quedó ahí porque no hubo acusación del Ministerio Público.
Gracias. Siguiente pregunta. Diga al testigo si es cierto que su abogado Rubén Lisboa participó de tratativas con el Estado paraguayo en el año 2010 en la negociación de un acuerdo de solución amistosa para poner fin a este contencioso internacional, estableciendo como una de las condiciones su desvinculación del caso de los Santos Saldívar y otros sobre secuestro. En el año 2009, el procurador Enrique García tomó contacto directo conmigo, manifestó que había un interés del gobierno paraguayo de conversar una salida amistosa. El señor Rubén Lisboa se presentó, el abogado Rubén Lisboa se presentó, conversó con el procurador general, el señor Enrique García. Elaboraron una carta de intenciones donde no se tocó ese punto que usted está señalando. Y en el año 2010, ese inicio de tratativa acabó por el hecho de que el Estado paraguayo, como ya dije anteriormente, emitió una propaganda que a mi criterio es ilegal según la ley paraguaya internacional, ofreciendo una recompensa de $100.000 por nuestra captura. Por la captura mía. Nada más a los efectos de dirigirme a ustedes a fin de manifestarle que obra en su poder el documento que acaba de mencionar que sí ocurrió, que sí existe. Y en el punto 2, en el punto 3 dice: solución de la nulidad absoluta en la instancia de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay del proceso fiscal en violación flagrante de sus garantías constitucionales. Relata el doctor Lisboa que los mismos secuestrados fueron secuestrados y torturados por funcionarios policiales y militares del Estado para que ellos mismos se incriminen, que ellos sean... Agente, estamos en la etapa del Sí, interrogatorio, nada más para ya habrá la señalarlo. etapa de los